¿Qué tal, amigos? Un placer, como siempre, darles la bienvenida al Descubierto en este momento interesante de la semana, a punto de acabarse y dispuestos todos en sus hogares a darle la bienvenida a la siguiente. Y hoy nos visita Rafael Darío Ramírez Carreño. Rafael Ramírez, caraqueño, con estudios de física, ingeniero mecánico en la Universidad de los Andes. Nació en Caracas, pero gran parte de su vida transcurrió en el estado Mérida a propósito de sus estudios. Es vicepresidente para el área económica, es ministro de Petróleo y Minería, presidente de PDVSA, coordinador del órgano superior de vivienda, presidente de Petrocaribe, presidente de la Comisión Energética de UNASUR, miembro de la Dirección Nacional del PSUV y también miembro de la Dirección Político-Militar. Diría cualquiera en términos populares, y todo por el mismo sueldo. Bienvenido, ministro. Gracias, gracias. Bueno, mira, todo más bien como decimos nosotros, con la misma vida, la misma pasión. Y agradezco esta oportunidad que podamos conversar. Efectivamente ha hecho una relación exacta de lo que son las responsabilidades que tenemos al frente de asuntos públicos, los asuntos políticos, los asuntos de conducción del país. Y ha sido todo, bueno, una posición de compromiso con la tarea que nos ha dejado nuestro comandante, el presidente Hugo Chávez, y con nuestras convicciones más profundas. Esa pregunta que tú me haces, todo con el mismo sueldo, es muy adecuada y muy simpática, porque efectivamente alguna gente cree que uno maneja remuneraciones por cada uno de estos asuntos, y debo decir aquí que nosotros tenemos todo esto, lo hacemos por supuesto en base a compromiso político. Nosotros percibimos un solo sueldo como establece nuestra ley, pero es la capacidad de trabajo y los equipos que hemos constituido para asumir todas estas funciones lo que hacen posible que en todas esas áreas podamos desarrollar con éxito las tareas que se nos han fijado. Ministro, recientemente usted asumió esta responsabilidad, la vicepresidencia para el área económica. Muchos sectores incluso polemizaron, dándole interpretación al hecho de que sustituía a un hombre tan técnico en la materia de las finanzas como el propio ministro de Finanzas, Nelson Merentes. Pero además se dicen muchas cosas de usted, que es muy adinerado, que es un hombre muy poderoso, que maneja el petróleo. Usted tiene, bueno, casi 12 años en funciones públicas y muy cercanas a las materias más sensibles de la administración pública. ¿Qué es lo que más le duele sobre aquello que usted considere es falso y se dice de usted? Bueno, mira, nuestros enemigos han tratado de horadar y mellar lo más preciado que tenemos, que es nuestra ética y que es nuestro compromiso con el país. Todas esas matrices que tú has mencionado, bueno, vienen exactamente de un sector que hace una política de esa manera, ¿no? Para nada. Yo, como lo dice el presidente Nicolás Maduro, nosotros somos hombres comunes y corrientes de la calle. Nuestra educación siempre ha sido la educación pública, en nuestros liceos públicos, en mi querido Liceo de Aplicación, aquí en Caracas, un liceo público, nuestra querida Universidad de los Andes, y somos el mismo, la misma persona. Vivo en la misma casa que vivía antes de ser ministro, cuando era ingeniero desarrollando proyectos para la industria petrolera. Mis vecinos me conocen, estamos allí, tenemos una vida como cualquier otro grupo familiar, una familia muy unida, a la cual le agradezco muchísimo el amor de mi esposa, de mis hijos, de todo mi entorno familiar. Bueno, cuadro cerrado con la tremenda responsabilidad que tenemos y tratando de atender todas las cosas profundas de la vida de cualquier ser humano, a la par que atendemos toda nuestra alta responsabilidad. De manera tal que nos han dicho cualquier cantidad de improperios, ofensas, como para tratar de sacarnos de lo que nosotros creemos que debe ser la nueva ética de la política, que fue la que nos instruyó el comandante presidente, en la que nos hemos formado y que ha marcado muchísimo, ha puesto la experiencia con el presidente Chávez, el acento en todas las cosas que hacemos y nos ha dado una guía hacia el futuro, de manera tal que son puras mentiras. Nosotros estamos allí, todos nuestros asuntos son públicos, todo lo que nosotros hacemos es público y lo que tenemos es una vida así de mucho trabajo, muchísimo Ministro, trabajo. Hablando del trabajo y de las responsabilidades, un ingeniero mecánico, ¿por qué sabe tanto de economía para
recibir esta responsabilidad ahora como vicepresidente en esa área? Sí, fíjate, las vicepresidencias como están organizadas cualquiera cree o quiere decir que estamos sustituyendo a uno u otro ministro, para nada. Por ejemplo, la vicepresidencia del área económica está conformada por todos los ministros del sector económico. Nosotros lo que hacemos es coordinar y direccionar políticamente en estrecha comunicación con el presidente de la República, que al final es el jefe de la finanza pública, con todos los ministros del área. Es decir, ahí está el ministro Nelson Merente, que es una persona muy capaz y por el que tenemos mucho respeto por su trabajo y mucha amistad. Nelson y yo hemos trabajado juntos desde que comenzamos en las acciones de gobierno. El ministro Giordani, los ministros del área productiva, el ministro del área pública. Nosotros coordinamos un sector de nuestros ministros, que son más de 8 ministros que están involucrados en las distintas tareas que tiene la vicepresidencia económica productiva. Nosotros lo que hacemos es coordinar, direccionar, transmitir y tratar de estructurar unas acciones coherentes en el campo económico para enfrentar tanto la coyuntura que tenemos como seguir desarrollando nuestra propuesta del país, que está plasmada en el Plan de la Patria. Es como el mismo órgano superior de vivienda. Yo para nada soy especialista en vivienda, pero ya tengo 2 años coordinando a los especialistas, a los ministros. Tenemos la fortuna y la fortaleza de que tanto en el área económica tenemos tremendos cuadros al frente de las distintas responsabilidades económicas y financieras, y en el área de vivienda tenemos tremendos especialistas en el área de vivienda, de manera tal que nuestro trabajo es más de coordinación, más de impulso político, más de peso, más de estructurar un trabajo, una forma y un método de trabajo que ha demostrado que es muy exitosa y que es el tipo de trabajo que nosotros desarrollamos, trabajo de equipo. Aquí hay un solo gobierno, bajo una sola orientación, bajo una sola conducción, que es la del presidente Nicolás Maduro, y mi trabajo es coordinar todo esto y asumir la responsabilidad de que todo ese trabajo tenga resultados, los resultados deseados por nuestro pueblo. Ministro, ¿y la orientación ideológica desde los 14, 15 años se relaciona usted con la lucha revolucionaria? Tiene en su sangre la corriente andina, la corriente oriental, su papá de Trujillo, su mamá de Margarita, su papá en la lucha armada, estuvo relacionado con el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y la lucha armada de los años 60. ¿Cómo usted se hace un hombre de izquierda y cómo lo sigue siendo en este momento? Sí, mira, bueno, toda mi infancia, desde mi infancia y mi juventud ha estado signada siempre por el compromiso político, ¿no? Como tú bien dices, tanto mi padre como mi madre son economistas, mi papá ya falleció, y participaron activamente en el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Cuando te digo activamente, es en la primera línea de combate. Y mi papá estuvo activo en la lucha armada en los años 60, ya hasta principios de los 70, y en consecuencia toda nuestra tierna infancia estuvo signada por el ajetreo y el azar que significaban esas situaciones, pero además por una cantidad de elementos de una profunda humanidad y de un profundo sentimiento, algo de lo afirmativo venezolano, una generación que hizo una propuesta y acogió las ideas extraordinarias del socialismo, y todo eso lo hemos tenido nosotros desde nuestra formación. Cuando hablo de nosotros, hablo de mis hermanos también, de mis hermanos varones. Todos somos un grupo de 4 hermanos varones y hemos estado siempre juntos avanzando en estas ideas, y yo desde los 14 años, bueno, he tenido militancia revolucionaria desde que estábamos en el liceo, primero en el movimiento Ruptura, que era la parte legal del Partido de la Revolución Venezolana, el PRV, y desde entonces he estado militando en actividad política tanto en Caracas, después en Mérida, donde tuvimos una actividad extraordinaria, y después el comandante Chávez convocó a todas las fuerzas revolucionarias y todas las fuerzas de izquierda, y desde entonces hemos seguido hasta ahora. Creemos que eso es más que una posición política ideológica, es una forma de vida, es una forma de vivir, y así estamos ahorita. En eso creo profundamente, en el socialismo, en mi convicción de que es necesario para salvar a la humanidad, y eso lo tengo yo muy bien estructurado en mi pensamiento, en mi accionar y en la forma de ser que tenemos nosotros. Usted trabajó en el sector privado y desde allí se relacionó con PDVSA, con el petróleo, tuvo experiencias en los Estados Unidos, en Europa,
y en la ULA conoce a Adán Chávez, que tengo entendido es el primer eslabón que lo lleva a usted a conocer posteriormente al presidente Chávez. Sucintamente, ¿cómo se dio ese paso? Bueno, desde el punto de vista profesional, yo comencé en la industria petrolera, Petróleos de Venezuela. No estaba de acuerdo con lo que ahí pasaba, con lo que ahí se hacía. Yo sé que trabajando como cualquier ingeniero nuestro en las áreas operacionales, en la faja petrolífera, en aquel momento era bituminosa, decían bituminosa. Yo no estaba de acuerdo con nada de eso. Me fui de allá y siempre he trabajado para la industria petrolera. En ese momento lo hice desde el sector privado y después, bueno, cuando nos llamó el presidente, volví a trabajar en la parte pública. A Adán, nuestro hermano, lo conocemos desde que ambos militábamos en la misma organización en Mérida y él era nuestro profesor de física. Adán es físico puro, yo estudié física. De ahí nos conocimos y hemos hecho una extraordinaria relación y de ahí tuvimos las primeras contactos en lo personal, conocimiento de la existencia de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Sin embargo, es solo cuando estamos en el gobierno que tenemos un contacto estrecho con nuestro presidente, el presidente Chávez, cuando él nos llaman para que asumamos la presidencia del Ente Nacional de Gas en septiembre del año 2000 y después cuando trabajamos intensamente todo el tema del gas, porque ahí se estructuró toda la política para el desarrollo del gas, que hoy estamos viendo su fruto, y después cuando entro a la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela como director externo, cuando estaba el ya fallecido doctor Gastón Parra, y bueno, sucede el golpe de Estado y el presidente me convoca. Ya teníamos una cercana relación y me convoca para asumir el Ministerio de Petróleo el 17 de julio del año 2002. Y de ahí en adelante, bueno, ha sido todo fue ese bautizo de fuego cuando el sabotaje petrolero. Después volvió el doctor Ali Rodríguez, al cual conocemos desde nuestra infancia también, por la misma relación con mi papá y la misma vida que tuvimos. Y entro a presidente de Petróleos Venezuela en el año 2004. Y todos estos años fueron de un trabajo muy estrecho con el presidente Chávez, muy cercano, una comunicación diaria y permanente con el presidente Chávez y forjándonos en ese crisol extraordinario que ha sido este gobierno y su equipo de trabajo. Ahí, por cierto, desde hace muchos años, una relación muy estrecha con nuestro hoy presidente Nicolás Maduro, con el cual hemos compartido desde la época del sabotaje petrolero, que él estaba en la Asamblea Nacional, bueno, todas las tareas que nos ha dado el presidente Chávez, por eso tenemos una relación de hermanos, una relación franca de hermanos. Vamos a hacer una pausa al regreso, todavía agotando parte de la dinámica interpretativa, reflexiva, histórica de nuestro personaje de hoy, que ha significado estar sin la presencia física del presidente Chávez ya durante más de 7 meses, que se extraña. Y luego vamos directamente a tanta materia económica de interés para la gente que nos está viendo a esta hora. Sin dormir aún, por favor, manténgase en sintonía, regresaremos. Amigos, seguimos conversando con el ministro Rafael Darío Ramírez Carreño y vamos a ir ahora al tema de su relación con el presidente Chávez en el tiempo, en las huellas, después de 7 años, de 7 meses de su fallecimiento. ¿Qué es lo que usted más extraña? Yo recuerdo aquella imagen de usted sin separarse del cortejo cuando fueron llevados sus restos desde el Hospital Militar en San Martín hasta el lugar en la Academia Militar donde estuvo en capilla ardiente. ¿Por qué tantos años tan cercano al presidente Chávez y en consecuencia qué significa para usted hoy, en este momento que vive el país, en sus responsabilidades, no contar con su presencia física? Mira, la ausencia del comandante Chávez, ausencia física del comandante Chávez, lo que para nosotros se convierte en un compromiso mucho más profundo con lo que estamos haciendo. Con la ausencia de nuestro comandante, nuestra profunda lealtad, somos unos hombres fundamentalmente leales a su trabajo, a su pensamiento,
a su acción y a su programa. Nosotros la manera de desarrollarla, manifestarla y demostrarla es siendo más leales y más consecuentes y más comprometidos con el trabajo y la responsabilidad que ahora tenemos, y en particular con nuestro compañero el presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, para todos, para nosotros en particular, pero creo que recoge el sentimiento de todo nuestro pueblo, la ausencia del comandante Chávez ha sido devastadora en términos de que fue injusto con un hombre que le consagró su vida, y puedo dar fe de ello, de la manera más honesta a este país y a una propuesta en la que estamos convencidos que es la única opción que tenemos, un desarrollo equilibrado, justo para nuestro pueblo, sobre todo para el más humilde y para la sociedad como un conjunto. Y en consecuencia esa ausencia de él, lo que nos debe hacer es un llamado a todos a redoblar el esfuerzo, porque es un gigante que no está físicamente, pero es un gigante que yo en particular me lo encuentro todos los días, y en particular me lo encuentro en todos los rostros de los humildes. Yo te voy a contar algo, yo me la paso en la faja petrolífera. Dedico mucho tiempo a atender el tema petrolero y a atender el tema de nuestros muchachos, de nuestros trabajadores, de los 100.000 hombres y mujeres que conforman nuestra industria petrolera, que es un baluarte y una garantía de estabilidad, progreso de nuestro país, de nuestro programa revolucionario. Y yo veo a Chávez en todos esos muchachos. Y cuando yo voy a la faja, toda la faja está sembrada de la imagen y el mensaje del comandante Chávez. Y eso nos reconforta por un lado, pero también es como que nos estuviera hablando y es como que nos estuviera siempre orientando en el camino correcto a la construcción del socialismo. ¿Sabe? Y disculpe la interrupción, en ese esquema que usted está describiendo, ¿siente alguna preocupación en ese Chávez que ve en distintas formas algún llamado de atención desde una angustia que usted personalmente tenga sobre gestión, sobre continuidad? Mira, por supuesto, nosotros retumba siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, la permanente tarea del presidente de revisar todo lo que hacemos. Es una forma dialéctica de ver la historia, de ver nuestra realidad. Nosotros no nos podemos desconectar de la realidad del país, de la realidad de nuestro pueblo. Permanentemente estamos en el seno del pueblo. Cuando estamos en el gobierno de calle con el presidente Nicolás Maduro, estamos en el seno del pueblo, asumiendo y dando la cara a cualquier problema que tengamos para resolver, para mejorar, para avanzar. Nosotros sabemos que hacer una revolución y cambiar los paradigmas que se han establecido en una sociedad como la nuestra, petrolera, profundamente asignada su conducta, su economía y su ética por aquello que llamó Rodolfo Quintero la cultura del petróleo. Es una cosa que ha deformado todo. Esa tarea no es nada sencilla. Y el presidente dedicó buena parte de su vida y de su tarea como gobernante a sentar las bases para tener un país distinto, fundamentado sobre el trabajo. Para nosotros el trabajo es una categoría fundamental del socialismo, el trabajo, porque el trabajo, bueno, reacomoda nuestra sociedad, nos hace más solidarios, nos hace más unidos, nos hace que tengamos el interés colectivo sobre el interés individual y particular. Siempre que andamos en la calle, siempre que andamos en el seno de nuestro trabajo, en el seno del pueblo, o entregando vivienda, o con los temas de alimentación, o con la acción de gobierno, tenemos permanentemente el mensaje del comandante Chávez, que se repite, que es permanente, que es profundamente vigente. Yo quiero aprovechar para decir y hacer una reflexión muy profunda de lo que es el papel de las fuerzas bolivarianas y chavistas. Nosotros tenemos, con la ausencia del comandante Chávez, la altísima responsabilidad de duplicar nuestro esfuerzo, redoblar nuestro esfuerzo y la profunda lealtad hacia nuestro presidente Nicolás Maduro, porque fue una situación difícil el fallecimiento del comandante Chávez, que probablemente alguna gente en nuestros sectores populares todavía no asimila. Y es un tema muy profundo en el alma de nuestra gente, y por eso nosotros no queremos que nuestro pueblo se entristezca
por la ausencia de nuestro presidente, sino que más bien se movilice, porque él nos dejó una ruta de vida, una ruta de trabajo, y nos dijo quién era el responsable para llevar a feliz término todo este programa, y ese es Nicolás Maduro. Ahora fíjese, ministro, el presidente Chávez habló el 8 de diciembre, en lo que fue un documento, en lo que el destino quiso de alguna manera que fuese una despedida ante Venezuela, y dijo, este es el hombre en caso de que pase algo. Desde el punto de vista político, en la perspectiva del país, eso despejó y abrió muchísimos espacios a la resolución de la transición que se vivió posteriormente a través de elecciones electorales y todo lo que ha pasado. Pero ya no está el presidente Chávez físicamente para decir en un momento dado, epa, me equivoqué, ya no considero que Maduro lo está haciendo bien, o considero que Rafael Ramírez debe ser sustituido, o tomo esta decisión. Eso es una gran responsabilidad. En este momento, desde el Ejecutivo, por ejemplo, usted que ha reivindicado en este momento el valor para la revolución del trabajo, se habla de la bandera contra la corrupción. Y el presidente Maduro habla del cadivismo. Recientemente, en los titulares de Venezuela leíamos, según su opinión, que Cadivi se ha convertido en una fuente de mercado paralelo, que se han desviado dólares. Estamos hablando de corrupción. En un momento donde se habla de empresas de maletín, la propia expresidenta del BCB, Edme Betancur, así lo decía. Y está el tema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está el tema de los peces gordos, como muchos dicen, deben ser incluidos en esta lucha contra la corrupción. ¿Cuál es su reflexión en ese sentido? En el compromiso con la ausencia física del presidente Chávez, en el compromiso con Chávez, en el compromiso con el pueblo, y en la idea de que esta revolución no zozobre en el tiempo. Sí. Mira, respecto a la locución del comandante Chávez, hay que decir que él vino aquejado por los más profundos dolores de su situación física, volvió a hablarle a su pueblo y volvió a hablarle a la fuerza revolucionaria, a las fuerzas militares, a las fuerzas nacionales, a todo nuestro pueblo. Yo quiero decir algo, para nosotros no queda duda alguna de que a partir de allí el presidente Nicolás Maduro es el jefe de esta revolución y nosotros haremos lo que diga el presidente Nicolás Maduro y seguiremos con el triple de la lealtad, seguiremos apegados a su conducción, a su liderazgo. En primera instancia, bueno, porque así nos lo indicó el comandante Chávez, esa fue su orientación. Me imagino, y nadie puede saber las angustias que rodeaban su alma y su espíritu ante la evidencia de una enfermedad que recrudeció y repitió, una enfermedad que terminó resultando mortal. El presidente en todo su tiempo, todas sus reflexiones, nos termina orientando la necesidad de la unidad, lucha, batalla y victoria con Nicolás Maduro al frente. Eso para nosotros es sagrado. Y eso para nosotros es la expresión de la lealtad al comandante Chávez, es la lealtad a Nicolás Maduro y lo vamos a hacer. Y yo te digo aquí, y se lo digo a todo nuestro pueblo, que nosotros estaremos al lado del presidente Nicolás Maduro en todas las circunstancias y en todos los escenarios con nuestra más profunda lealtad y toda nuestra capacidad de trabajo. Ahora renovada porque el comandante Chávez nos dejó igualmente una sociedad más estructurada, un pueblo organizado, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana profundamente patriota, apegada a nuestra Constitución, con profundos valores revolucionarios, es bolivariana y es chavista, igual la industria petrolera. La industria petrolera, por eso digo que es un baluarte de nuestra sociedad, de nuestra economía, y ahí hay 100.000 hombres y mujeres dispuestos a dar la batalla en cualquier escenario. Entonces, para mí está claro y no tengo duda. Y no está el comandante Chávez, pero está Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro es nuestro jefe y es el jefe de la revolución y va a conducir este proceso, estoy seguro, hacia el futuro pleno que merece nuestro pueblo y por el cual tanto luchó el presidente Chávez. En ese sentido, el presidente Maduro ha dado las orientaciones de esta nueva etapa de la revolución. Es una profunda lucha contra la corrupción, contra la guerra económica y por la construcción del socialismo. O sea, nosotros acá, y el presidente ha sido claro, vamos a profundizar y darle continuidad a lo que ha sido el pensamiento y la propuesta del comandante Chávez a nuestra sociedad. Entonces, claro,
Con la ausencia del presidente pueden intentar algunos sectores desestabilizar lo que es la conducción de nuestro gobierno, de nuestra revolución, y ahí nos van a encontrar a todos juntos, unidos, cuadro cerrado con Nicolás Maduro, cuadro cerrado con nuestras Fuerzas Armadas. Por eso existe una dirección político-militar de la revolución, donde nosotros estamos como hermanos, bajo la conducción del presidente Nicolás Maduro, bueno, moviéndonos en estas difíciles circunstancias. Nadie lo va a negar, que significa la ausencia de nuestro comandante supremo, pero creo que estamos saliendo muy bien de ella. Yo debo decir acá y reconocer, porque así como conocí y trabajé muchos años con el presidente Chávez, debo reconocer y he visto muy de cerca el trabajo intenso del presidente Nicolás Maduro, que está volcado en la calle a resolver los problemas de nuestro pueblo, pero con un pensamiento estratégico de hacia dónde vamos, y nuestro pueblo y nuestra sociedad, incluso lo que nos adversa, debe tener la tranquilidad de que el presidente del gobierno garantiza la estabilidad y garantiza el desarrollo normal de todas nuestras actividades económicas, políticas, sociales, tal como está establecido en nuestro plan de la patria. Nosotros tenemos un plan, esto es muy importante. Hay sectores aquí que tratan de tirar como una pedrada a las vitrinas. No, nosotros tenemos un plan, nosotros sí tenemos un plan, es un plan profundamente nacional y es un programa que se ha venido construyendo en todos estos años y que está plasmado ahí en una bitácora hacia el futuro, es nuestro plan de la patria. Hablando del futuro y de planes, al regreso vamos entonces muy puntualmente a tocar todos estos aspectos de la agenda económica de interés para el país y que serán determinantes en el corto plazo. Estamos conversando con Rafael Darío Ramírez Carreño. Regresaremos con el ministro en pocos minutos. Seguimos con el ministro Rafael Ramírez. En la parte anterior quedaba pendiente el tema de corrupción. Es decir, no es suficiente la lealtad a un proyecto, la voluntad para trabajar intensa y extensamente, sino también hace falta la eficiencia y la honestidad. Incluso en los más altos niveles, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, usted mismo, todas las instancias de la administración pública. ¿Hasta dónde puede haber calado en ese sentido? Mira, es una necesidad y es un tema muy importante el combate contra la corrupción. El presidente Nicolás Maduro ha solicitado un habilitante para tener muchos mayores elementos de dar esa batalla. Nosotros, por supuesto, como revolucionarios, no podemos permitir que la corrupción se instale en nuestra sociedad y en nuestro equipo de gobierno. El que es corrupto no es revolucionario para nada. La corrupción es una característica del capitalismo y tiene que ver con una ética que ha estado extendida en el país que nosotros tenemos que superar. El socialismo y la propuesta que hemos hecho es un sistema integral económico, social, político, que tiene como categorías de su funcionamiento la honestidad, la transparencia. Nosotros no podemos admitir que en nuestro campo revolucionario existan corruptos. Y eso es un tema al que el presidente llegará al fondo y nosotros lo acompañaremos en todas las decisiones que él toma al respecto. Pero también nosotros hemos denunciado que la burguesía parasitaria en Venezuela es profundamente corrupta. Porque mira, la reflexión en torno a la corrupción tiene que ver con qué ética está imperando en un sistema. Cuando era el esclavismo, era profundamente lícito tener esclavos. Cuando era el feudalismo, era profundamente lícito el derecho de pernada. Cuando estás en el capitalismo, la corrupción es un hecho cotidiano, es el egoísmo en su máxima expresión, es sálvese quien pueda, es la especulación financiera, es robarse los dineros públicos. De manera tal que nosotros no podemos transigir ni un tantico así con la corrupción. Y vamos a dar esa batalla. Y en ese sentido es la batalla con lo que ha estado pasando con nuestra economía. Nuestra economía, los agentes que tienen la posibilidad de distorsionar los elementos fundamentales de nuestra economía están actuando. Porque el dólar paralelo no lo construye un obrero, ni una ama de casa,
ni siquiera un profesional, no tiene cómo, no tiene la masa de dólares para ir a un mercado paralelo y especular. Por eso nosotros denunciamos profundamente que se han perforado mecanismos que teníamos para la distribución de la renta petrolera, se han perforado, han sido burlados por sectores que están al margen de la ley y que tienen muchas veces una intencionalidad política, y por eso uno de nuestros elementos fundamentales desde esta vicepresidencia va a ser una revisión profunda de esos mecanismos de asignación y distribución de la renta petrolera para que eso no alimente el tema del mercado paralelo. De ahí viene la lucha contra el cadivismo, de ahí viene la lucha contra la burguesía parasitaria, que tú le das dólares para que importe un producto y lo que hacen es doble factura, refacturar y no traer los productos que necesita el pueblo. ¿Cuáles serían los pasos, ya entrando en materia económica, en el aspecto cambiario, que se tomarían? Usted ha dicho que se volverá a estudiar, a aplicar sistemas alternativos, pero hemos pasado ya por el SICAD, hemos pasado por la subasta, los sectores se quejan de que no son suficientes las asignaciones, que no siempre logran incorporarse a la posibilidad, y el sector necesita planificar. ¿Vendrán novedades positivas en ese sentido? Rápidamente. Yo sé que los tiempos de la televisión son muy complicados. Fíjate, nuestro primer tema, un concepto importante, es que nosotros, producto de la captura de la renta petrolera, la actividad de venta de petróleo al exterior, nosotros podríamos afirmar sin lugar a duda que no tenemos un problema de divisas. Nosotros introducimos este año la misma cantidad de divisas del año 2008, cuando el precio del petróleo estuvo a $140 el barril. Sí, son 47.000 millones de dólares de lo que ha dispuesto nuestra economía para su funcionamiento. ¿Qué ha pasado allí? Bueno, fíjate, hasta el final del mes de septiembre se ha otorgado a través de Cadivi 33.000 millones de dólares para que todos los sectores funcionen en nuestra economía. Obviamente, ahí ha habido un proceso donde nos han venido perforando los mecanismos de Cadivi y se han venido otorgando divisas, y a los que se le ha otorgado las divisas no han cumplido su trabajo. Eso se ha transformado en un mecanismo de captura de dólares para alimentar el mercado paralelo. Nuestra primera acción es una profunda reestructuración de Cadivi que estamos haciendo con la nueva junta directiva que está informada. Establecer mecanismos de control previo y posterior para la asignación de divisas. Establecer un presupuesto de divisas. Es decir, la administración pública, las empresas públicas y los distintos sectores de economía vamos a establecer con cuántas divisas nosotros necesitamos nuestro funcionamiento en la nación. Estamos convencidos que es mucho menos de lo que estamos gastando ahorita. Bien, ahí nos vamos a disciplinar en ese sentido. El otro tema es nuestra producción interna. Uno de los problemas cuando hablamos del concepto de burguesía parasitaria es que por el tema de la renta petrolera no hay en Venezuela formación de sectores poderosos productivos. No lo hay, no lo hay. Es una realidad, es una deformación de nuestra economía. Nosotros tenemos que aumentar nuestra producción interna, tenemos que fortalecer sectores. El Estado ha dicho que se reserva sectores estratégicos de la producción, pero hemos dicho también que pueden haber elementos de la producción del sector privado, públicos, cooperativos, lo que sea, que son necesarios para satisfacer nuestras necesidades. Ministro, pero el Estado ha sido eficiente por la vía del control de medios de producción para mantener los niveles y hacer más productivo. Y el papel de los privados, cuando usted ha anunciado que viene una importación masiva de alimentos, pero que también habrá estímulos para el sector productivo. Claro, el tema de la eficiencia del Estado no. Es un problema que nosotros siempre estamos revisando. Nosotros creemos que tenemos muchas empresas ineficientes, el sector privado también. Es un problema que atañe a todo el funcionamiento de la sociedad. Nosotros tenemos que producir más, producir para satisfacer nuestras propias necesidades. Yo te puedo mostrar, del lado de lo que es un conjunto de empresas del Estado, creados por la revolución, te puedo mostrar un nuevo esquema de eficiencia, un nuevo esquema como son todas nuestras empresas en el sector industrial. Estoy hablando de las empresas de petróleo de Venezuela, donde nosotros, a la luz de lo que han sido nuestras necesidades, ya producimos todas nuestras tuberías en el país. Nosotros no importamos más tuberías petroleras, ya producimos todas nuestras válvulas, tenemos nuestra industria petrolera arriba. Sí, tenemos un conjunto de cosas que mostrar. Hay una transición hacia un modelo de gestión y un modelo de qué cosas necesitamos para que nuestra sociedad funcione adecuadamente. Mientras tanto,
y en el muy corto plazo tenemos una coyuntura donde hay elementos que han tenido que haber hecho su trabajo con la importación de alimentos que no la hicieron. Pero nosotros no vamos a dejar que nuestro pueblo esté con los anaqueles vacíos de ciertos productos y se crea una situación de angustia, incomodidad, desasosiego. Nosotros... Brevemente, ministro, disculpe, antes de ir al corte, usted está indicando que una decisión pudiera ser que la importación de alimentos recaiga en mayor cantidad o porcentaje en la responsabilidad del Estado y se reste eso a la actividad privada, bueno, de importar alimentos. Es que nosotros tenemos que garantizar que mientras se produzca lo que necesitamos aquí en el país, yo tengo que garantizar una importación masiva de alimentos para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Eso ya el Estado está importando para los privados también. Ya lo estamos haciendo. Y los sectores privados que nos quieran acompañar en esa tarea, bueno, bienvenidos. Pero si no, nosotros tenemos la responsabilidad, lo vamos a asumir de traer todos los productos que necesita nuestra gente para su vida diaria, la leche, bueno, todos los elementos permanentes de nuestro consumo. Eso es una responsabilidad en lo inmediato. Por eso el presidente Nicolás Maduro va a anunciar y vamos a establecer una ofensiva en ese sentido, porque no solo se trata de que el producto llegue al anaquel, sino ahora lo que queremos es que el producto llegue a cada casa, a cada vivienda, y por eso vamos a impulsar el mercado casa por casa, el mercado obrero. Vamos a llamar a todo el pueblo que se incorpora a la tarea de llevar el alimento hasta su hogar, que nos ayuden. Vamos a ayudar a los sistemas de distribución que tenemos, que menos mal se han construido, Mercal, Pedeval, Bicentenario, a los sistemas de distribución privados y a todo el pueblo en la tarea de garantizar los alimentos para el consumo diario. Hemos tocado el aspecto cambiario, abastecimiento, y la inflación es otro dolor de cabeza. No basta con encontrar las cosas, sino también a qué precio. Y según los especialistas, este año pudiera terminar la inflación cercana al 50%. Según se ha perfilado el presupuesto, se estima que para el próximo año entre 26 y 28%. ¿Cómo podría darse entonces una reducción de la inflación? Regresaremos con el ministro Rafael Ramírez. No se duerman. Seguimos conversando con el ministro Rafael Ramírez al descubierto y desglosando la materia económica. Bueno, ¿por qué se aspira una inflación para el próximo año entre 26 y 28% si vamos a cerrar según algunos cálculos, muy por encima de ese nivel? ¿Qué decisiones se van a tomar? ¿Cómo llegar allí? Mira, la inflación es un fenómeno que tiene muchos vectores, muchos elementos. No es un fenómeno actual. Es un fenómeno de un país rentista petrolero. Voy a tratar de definir más o menos un concepto. Siempre hemos tenido procesos inflacionarios. Durante la Cuarta República hay que recordar que la inflación muchos años superó el 100%. La inflación es un mecanismo perverso que deteriora el poder real adquisitivo de nuestro pueblo, por lo menos de los sectores que vivimos del trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es una realidad? Nosotros yo sé que tenemos muy poco tiempo, pero nuestro país ha sido muy exitoso en captar la renta petrolera, es decir, lo que se logra obtener por la venta del petróleo. Eso durante estos casi 100 años de actividad petrolera se los llevaron de nuestra nación. Hoy día, la Revolución Bolivariana ha establecido, uno de los méritos del presidente Chávez, es mecanismos para ser muy eficaces en captar la renta petrolera. Te doy un número, hemos captado 427.000 millones de dólares que se hubieran ido al exterior, a las empresas transnacionales, si no hubiéramos avanzado en la soberanía petrolera. Ahora, lo que ha venido después es una distribución revolucionaria de esa renta. Es decir, se ha distribuido a todo el país. La realidad es que hoy día nuestro pueblo consume más, come, consume proteína, tiene salud, tiene educación, tiene una actividad de consumo característica de una distribución de esa enorme masa monetaria. El sector productivo, tanto público como privado, no ha acompañado ese nivel de consumo. Y entonces lo que tenemos es que el sector de la producción tiene que ser estimulado para satisfacer el consumo, la demanda y nuestras propias necesidades. Eso es un elemento. Otro elemento que nos está afectando mucho es el llamado dólar paralelo. Es absolutamente ilegal y no se justifica de ninguna manera que esté en los niveles que está en la calle. Normalmente cuando ha existido esos problemas de dólar paralelo ha sido
2-1 máximo la relación. Ahorita eso está disparado. Por eso nosotros denunciamos que hay sectores que están especulando con el uso de las divisas, con el manejo de las divisas y están estafando a nuestro Ahora permítame pueblo. un inciso en este punto. Sí. Usted ha dicho y fue noticia, no habrá devaluación. No habrá devaluación. Bueno, analistas económicos dicen, el ministro miente, viene una devaluación inevitablemente. El ministro retarda o el gabinete retarda decisiones dolorosas que necesariamente se tendrán que tomar y en la medida en que esto se retarde será mayor el costo. Sí, y el 8 de diciembre hay elecciones. Sí, ¿Usted hoy ratifica claro, que no habrá nosotros, devaluación? Nosotros no vamos a devaluar. No vamos a devaluar. Y un tema muy importante en el tema económico es que nuestro pueblo y los actores económicos escuchen con atención lo que estamos diciendo. Porque el jefe de la Hacienda Pública es el presidente de la República y yo soy su vicepresidente en el área económica. Y todo lo que nosotros digamos lo vamos a cumplir. Todo. Nosotros no le vamos a dar al pueblo ni al país ninguna sorpresa. Nosotros hemos dicho, no vamos a devaluar. Eso no quiere decir que nosotros no estemos conscientes de que tienen que haber sistemas complementarios a la asignación de divisas y es lo que ha sido la tarea del SICAD. Hemos dicho, cada semana vamos a tener una subasta de 100 millones de dólares que la vamos a mantener en el tiempo para satisfacer necesidades apremiantes, bien sea por una cuestión estacional como es Navidad o bien sea porque necesitemos mayor agilidad en algunos procesos, pero vamos a ir a un sistema alternativo para la adjudicación de divisas. Ahora, ese sistema tiene que ser revolucionario, tiene que ayudar a transformar nuestra economía en una economía productiva, una economía socialista. Hacia allá vamos. Que nadie deje, yo lo que le decía a algunos medios de comunicación, sobre todo prensa escrita, es que nadie nos va a presionar con los titulares que nosotros cambiemos nuestra política económica. Nosotros vamos al socialismo, vamos a resolver el problema de cómo inducir elementos de planificación. Esta es una economía planificada hacia los objetivos de producción que nosotros queremos. ¿Dónde están esos objetivos? En nuestro plan de la patria. Aquí no hay sorpresa. Nosotros no vamos a ir contra nuestra masa trabajadora, no vamos a ir contra el ciudadano a pie, nosotros vamos a ir en una guerra económica contra los grandes elementos perturbadores de nuestra economía, los que manejan dólares, los que manejan grandes masas de bolívares que están distorsionando la política cambiaria y que están creando el dólar paralelo. Ministro, se agotó el tiempo. Lo sé. Pero rápidamente yo quisiera una ñapita para que quede claro. Entonces, la inflación, según lo plantea el Ejecutivo, va a bajar porque se va a resolver progresivamente el tema del abastecimiento a través de una política de importación masiva y de aliento a la productividad. Ese es el camino. Abastecimiento. Subsidio en bolívares a la producción. Es una tontería estar subsidiando en dólares. Es subsidiar la producción, aumentar los niveles de producción internos, combatir el paralelo, que es un enemigo mortal de toda la sociedad. El que está en el dólar paralelo está actuando. ¿El paralelo va a bajar? Lo vamos a desaparecer. ¿Cómo es eso? Tú vas a ver. Nosotros vamos a actuar secando las fuentes de dólares para el mercado paralelo. Nosotros ahí sabemos que los que tienen gran poder de manejo de dólares están al margen de la ley. Nosotros le vamos a secar su fuente y nosotros vamos a tomar también medidas en el marco del habilitante para derrotar la guerra económica y para poder neutralizar estos factores. No es, lo vuelvo a repetir, un obrero quien pueda andar con un camión de bolívares y de dólares distorsionando. ¿Estos resultados en el corto plazo? Es imperativo, va a ser así en el muy corto plazo. Ministro, gracias por estos minutos. Muy agradecido en nombre no solamente del canal, sino a través de su disposición haberle permitido a Venezuela conocer su visión de país en áreas tan importantes. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Amigos, ha sido el ministro Rafael Ramírez, hoy al descubierto. Que tengan todos una feliz semana y los esperamos el próximo domingo.